Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles en este primer día lunes, sí, primer día lunes correspondiente al mes de septiembre. ¿Cómo corre el tiempo, verdad? Qué importante capitalizar la experiencia y todos aquellos episodios que han trascendido a lo largo de los días, ya sea de manera positiva, negativa, a medias. Lo importante es que en este nuevo mes usted pueda inyectarle mucho, pero mucho optimismo. Siempre hago énfasis en invitarlos a que coloquen a Dios en el centro de sus actividades para que todas esas metas, todos esos objetivos puedan cumplirse. Así es que desde ya también nuevamente el énfasis para que usted no pierda de vista esta situación. Esta mañana vamos a hablar acerca de la situación económica local. Especialmente vamos a tomar como punto de referencia el más reciente informe dado a conocer por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el cual resalta aspectos muy importantes en cuanto a ese mapeo de municipios, los cuales demuestran áreas de mucha concentración poblacional y por consecuencia con mucho énfasis para poder desarrollar políticas públicas que vayan encaminadas a su desarrollo. Estos y otros elementos los vamos a tener precisamente esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, el economista y catedrático universitario, el licenciado José Luis Magaña. Bienvenido, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, un gusto poder acompañarte aquí en este espacio y acompañar también a los amigos, amigas que nos están viendo. Bueno, interesante cómo la temática que vamos a tener este día y sobre todo tomando como referencia este mapeo, en la cual destaca aspectos muy relevantes sobre la necesidad de poder establecer un mecanismo que determine a la política pública, la política del Estado, poder desarrollar y apoyar aquellos grandes nichos poblacionales, especialmente bajo esta nueva modalidad de 44 municipios que tenemos hoy en día, ¿no? A ver, creo que es bien importante el ejercicio que hace el PNUD, justamente porque cuando se toman decisiones de política pública, esas decisiones no pueden estar simplemente fundamentadas en lo que yo creo, lo que yo pienso. Bueno, ¿sí? yo voy a tomar estas decisiones porque yo siento que esto puede funcionar. Más bien, todas las decisiones de política pública deben de tener siempre base de datos. Pues, o sea, si se toman estas decisiones, vamos a usar estos datos que nos fundamenten las decisiones que vamos a tomar. Y que podamos ser certeros a la hora de poder establecer X o determinada política, ¿no? Sí, y que nos ponga metas, ¿verdad? Y que además nos permite evaluar la efectividad de las políticas públicas que se toman. ¿Verdad? Porque, pues sí, ¿verdad? Yo puedo decir, hoy tomo esta decisión, pero para saber si esa decisión ha tenido resultados, yo necesito datos para saber si ese indicador ha bajado o ha subido. Si, por ejemplo, la pobreza, quería erradicar la pobreza, pues tengo que medir la pobreza para saber si la decisión que he tomado me ha permitido disminuir o aumentar la pobreza. Y si los datos me dicen que quizás de repente no he sido tan exitoso en mi política, eso no quiere decir que los datos estén mal, ¿no? Sino más bien eso me da la oportunidad de reajustar mi política pública. Y para eso es importante los datos, ya sea que digan lo que me gustaría que dijeran o que no, ¿verdad? Porque me permite o saber si estoy teniendo éxito con la política pública o saber si tengo que hacer ciertos ajustes. Me di a la tarea de poder escudriñar de manera bastante puntual este informe y recoger de este mismo contenido como en el tema del hacinamiento del país, que por cierto uno de los matutinos este día lo destaca, que 38 de cada 100 familias viven en un estado de hacinamiento en el país. Eso, bueno, todos los datos del PNUD que utiliza para ese informe lo saca de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que la hace todos los años la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Eso también es importante porque nos permite, si bien el ejercicio del PNUD ha sido
hacer este mapeo bajo la nueva lógica de los 44 municipios, pero uno puede utilizar la misma base de datos de los años anteriores para ir haciendo comparaciones. En cuanto al hacinamiento, tomando en cuenta que toma estos datos de la encuesta de hogares, lo que mide la encuesta de hogares es que si 3 o más personas tienen que compartir habitación en una vivienda. Sí. ¿No? Entonces, estamos hablando de cerca del 40% de los hogares están en hacinamiento. Eso ya nos está diciendo algunas luces en cuanto a la crisis del acceso a la vivienda, el acceso al suelo que tienen los hogares en El Salvador. Y creo que ese dato también es interesante poderlo complementar con otro dato que creo que no lo aparece del todo en la encuesta de hogares, en el informe del PNUD, pero sí aparece en la encuesta de hogares, y es la calidad de la vivienda. Porque si nos vamos a revisar, hay una muy buena proporción, cerca de 188,000 hogares, que los materiales para el piso y para el techo son inadecuados, ¿no? Y de hecho esos indicadores han venido aumentando en los últimos años. Habían sido cerca de 100,000 hogares en la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2019 y han sido 188,000 hogares en la encuesta de propósitos múltiples de la Oficina Nacional de Estadísticas en el 2023. Entonces, no solo es que las familias están viviendo de manera hacinada, ¿no? Varias familias en una misma vivienda o varios integrantes del grupo familiar en una misma vivienda, sino que además esa vivienda está empeorando en términos de condiciones de infraestructura. De ahí eso creo que también es importante complementarlo en el análisis. Ahora, hay otro elemento que obviamente traza este documento que tiene que ver con el índice de pobreza multidimensional. Y habla que precisamente 18 de los 44 municipios tengan más de un 30% de esta pobreza. Este indicador, y esto es bien importante, este indicador que nos está mostrando este informe es el reflejo de lo que realmente se ha venido haciendo en políticas públicas, o es que realmente vamos en un despegue, obviamente como se ha planteado ahora en este nuevo trazo de quinquenio, a partir de la parte oficial, para poder sacar adelante y apostarle mucho al tema de la economía. El informe del PNUD, como tal, lo que nos da es una fotografía, ¿sí? Es un año, 2023. Teniendo solamente ese año, uno no puede establecer del todo tendencias. Ahora, si uno revisa, como de hecho dice el mismo informe, que los datos provienen de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, entonces sí podemos irnos a la encuesta de hogares de propósitos múltiples de los años anteriores para revisar cómo se ha movido este indicador de pobreza. Pero ¿qué significa entonces este porcentaje? Porque si hablamos de un 30% de pobreza multidimensional o monetaria, significa de que hay un énfasis que a lo mejor no ha sido directamente Es que justamente, por eso cuando hablamos de 30%, estamos hablando casi que 1 de cada 3 personas están en una situación de pobreza multidimensional. Ahora, ¿qué es lo que pasa si vamos a ver la tendencia? ¿No? Porque es que eso, para saber si están teniendo éxito o no las políticas públicas, no basta ver solo un año, sino que hay que ver la tendencia, si las cosas van para arriba o van para abajo. Si vamos a revisar los datos, para el 2019, por ejemplo, el índice de pobreza era del 25,6%. Ahora, para 2023, anda en el 30%, 30,4%. Entonces, lo que sí podemos ver es que hay un aumento de la pobreza en estos últimos 5 años. Y en particular, me parece un poco grave la situación de la pobreza monetaria extrema. ¿A qué nos refiere o a qué se refiere la Oficina Nacional de Estadísticas cuando habla de pobreza extrema? Se refiere a los hogares que sus ingresos no le alcanzan ni siquiera para cubrir una canasta básica alimentaria, ¿no? Y esa cantidad de hogares se ha duplicado, ¿sí? Eran cerca de 80,000 hogares en el 2019 y la última encuesta de hogares es de 170,000 hogares a nivel nacional. 170,000 hogares que sus ingresos no alcanzan ni siquiera
para una canasta básica alimentaria, y lo que significa que se ha duplicado básicamente. Entonces sí me parece que cuando vamos a revisar los datos de pobreza, y datos como los menciona aquí el PNUD o como los menciona la misma Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, sí parece que nos da cuenta de que la política pública, por lo menos en términos de atención de erradicación de la pobreza, no está dando muchos resultados, porque las cifras están aumentando. Hay más hogares en situación de pobreza ahora de lo que habían hace 5 años. Esto es lo que está mostrando el documento, no es de alguna manera un invento que surge de la noche a la mañana. Por cierto, dentro de su prólogo del documento presentado la semana pasada y suscrito por el vicepresidente de la República, dice algo bien importante. Dice: este documento no solo refleja nuestra situación actual, sino que también constituye una herramienta estratégica para la toma de decisiones. Aquí está lo bueno de esto. Ese es el punto. A partir de esto vamos a ver qué hacemos para poder de alguna manera superar esas expectativas. A lo largo de los años, casi por lo general, y esto a nivel de la, digamos, a nivel de la experiencia que este servidor ha tenido para estudiar este tipo de informes año con año, en mi trayectoria profesional, siempre ha habido un déficit, siempre ha habido un énfasis de necesidad de superar estas estadísticas. Esto no es nuevo, ¿no? ¿Sí? Sí, justamente. O sea, por eso me parece importante eso con lo que iniciábamos hablando, de la importancia de los datos. Es que los datos no es para decir siempre estoy haciendo las cosas bien, ya ven los datos. También si o se han estado haciendo mal, porque aquí hay factores externos, exógenos, que han estado golpeando fuertemente la economía familiar. El grado de inflación, ahí tenemos los precios de los productos de la canasta básica, por ejemplo. Entonces, por eso los datos a veces, aunque digan cosas que tal vez no me pueden gustar, la cosa es usar esos datos, aprender a tener herramientas a partir de esos datos para pues ajustar la política pública. Bueno, sí, estos 5 años han sido 5 años donde la pobreza ha aumentado, pues qué ajustes de política pública tengo que hacer para que en los próximos años esos indicadores puedan disminuir. Esa debería ser más bien la reflexión en cuanto a la lectura de las estadísticas, ¿sí? Porque son datos oficiales, datos del PNUD, datos del Banco Central de Reserva. Ahora, hay factores históricos y factores estructurales, por eso lo decía. No es que hoy en día estemos así, sino que más bien venimos arrastrando una serie de situaciones de carácter multidimensionales que han estado golpeando fuertemente el país. Vea, el tema de la delincuencia, gracias a Dios ahora pues tenemos un control bastante considerable de lo que es la criminalidad, y por consecuencia el país está ya en otra posición para poder hacer un despegue diferente, ¿no? Pero aquí, a ver, aquí creo que hay que darle este componente siempre de las definiciones de la política económica. Porque justamente hay condiciones estructurales que arrastramos como economía, como país, que son complicadas de abordar de manera coyuntural. ¿Vea? No se trata de una visión simplemente de gobierno, sino que tiene que ser una visión de mucho más largo plazo, ¿vea? De un amplio diálogo de sociedad civil, de instituciones que nos permitan establecer una hoja de ruta. Cabe destacar, para cerrar un poco este primer ciclo de conversación con usted, de que ese ítem negativo que veníamos arrastrando en materia de inseguridad, pues gracias a Dios se ha solventado gran parte, ¿no? Y diría casi en un 90%. Por un lado. Por otro lado, las apuestas estratégicas para la innovación, como lo decía muy bien en su momento el vicepresidente de la República, esa aspiración a un futuro en donde la tecnología y la innovación sean factores determinantes para un desarrollo de pueblos, decía, son los motores de nuestro progreso, decía, ¿verdad? Son los principales motores que van a llevar el progreso hacia las localidades. A esto también el tema relacionado con las inversiones. Me gustaría también en el siguiente corte, porque me están pidiendo pausa, hablar acerca del impacto de la remesa, que también lo refleja este informe. Hablar sobre ese tema. 7:16. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más. Cuéntenos qué piensa usted al respecto. En la parte inferior de la pantalla de su televisor está nuestro número de WhatsApp para que nos escriba y podamos tener una retroalimentación
de qué es lo que usted piensa o qué nos propone o cuál es su consulta con relación al tema que abordamos esta mañana. Bueno, qué mejor mañana y qué mejor momento para invitarlos a ustedes a que disfruten de un buen café y qué mejor disfrutar de café rico, el café perfecto de la mañana. Continuamos nuestra conversación con el licenciado José Luis Magaña. Él es economista y catedrático universitario y estamos haciendo una lectura bastante circunscrita a este informe que dio a conocer la semana pasada el PNUD, en la cual destaca aspectos muy importantes relacionados con indicadores de pobreza, indicadores de educación, indicadores económicos, remesas y otros aspectos que tienen precisamente ahora los 44 municipios que tiene nuestro territorio. Hay aspectos muy importantes que en esta primera etapa de la conversación que hemos sostenido hemos logrado identificar, especialmente cómo esto puede ser un instrumento necesario para establecer mejores políticas públicas que vengan a desarrollar estos municipios, tomando como referencia que el déficit en la cual han sido sometidos los pueblos en el pasado, pues ha sido un indicador que ha sido de manera muy permanente. El tema de la inseguridad ha golpeado muchísimo, el grado de la inflación, hablábamos de precios de la canasta básica, la falta de empleo y otros aspectos de alguna manera han llevado a estos municipios a estar detrimentes en cuanto a este tipo de situaciones sociales y económicas. Hablemos un poquito bajo el énfasis de la necesidad de fortalecer aquellos aspectos de políticas públicas encaminadas a qué, lo decía el vicepresidente en el prólogo, a la necesidad de poder establecer una política de apoyo en tecnología e innovación como motores para el crecimiento y para el progreso, por un lado. Y por otro lado, que estos 44 municipios representan como el pedestal para poder hablar del estado actual de la economía. ¿Cuál es desde el punto de vista el estado actual de la economía en general y cuál es el impacto que tiene todo esta política, el énfasis que lleva este próximo quinquenio y el rol que juega el tema de las remesas? Creo que hay 3 o 4 elementos importantes para desarrollarlos en los siguientes minutos. A ver, siempre creo que es importante cuando hablamos de desarrollo económico, siempre preguntarnos para quién, ¿verdad? Porque sí creo, y esto es importante reconocer, que al final de cuentas la economía no siempre juega igual para todos y para todas. ¿Verdad? Hay decisiones, o hay medidas, o hay contextos que afectan de manera diferentes. De hecho, el mismo informe del PNUD lo señala cuando nos plantea que los municipios de San Salvador, por ejemplo, son municipios que muchas veces incluso algunos tienen hasta una tasa de pobreza menor del 20%. ¿No? Cuando el promedio nacional es de 30, en San Salvador, La Libertad, las cabeceras de Santa Ana o San Miguel tienen tasas de pobreza mucho más bajas. Pero tenemos otros municipios como en Usulután Norte, donde la tasa de pobreza llega hasta el 50%. ¿no? Es decir, la mitad de la población está en situación de pobreza. Entonces eso también nos marca toda una desigualdades territoriales que hay que plantearnos también, porque cuando hablamos de desarrollo económico, ¿de desarrollo para quién? O sea, si se sigue concentrando la actividad económica en estas ciudades, en San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Antiguo Cuscatlán, pues esa brecha que marca ya este informe, más bien lo que podríamos esperar es que se esté ampliando, ¿no? En lugar de reducirse. Creo que esto también nos marca la ruta para decir que una de las apuestas estratégicas debería de ser la descentralización, ¿sí? O sea, porque justamente lo que nos da estas desigualdades territoriales de las que nos habla el informe tiene que ver con esta centralización de la actividad económica, sí, centralización de las decisiones que se toman, centralización de los espacios de decisión, es decir, pues sí, al final de cuentas, si, por ejemplo... ¿No ha sido certera la decisión de, venir de tantos municipios a 44 y de alguna manera quitarles el FODES?
que, bueno, en el discurso y en el análisis de muchos especialistas en el tema de desarrollo local, hablaban precisamente de que se ha golpeado mucho el tema de la descentralización. Sí, es que justamente, a ver, por ejemplo, hablando de esto del FODES, ahora quien ejecuta es la DOM, la Dirección de Obras Municipales. La DOM es una unidad centralizada acá en San Salvador. Y de nuevo eso le quita cierta autonomía a las municipalidades y la cercanía a las comunidades en términos de la toma de decisión de los recursos, ¿no? Porque ahora se hace de manera centralizada en la DOM. Entonces creo que lo que nos abre el informe es justamente la necesidad de la descentralización, la importancia de la descentralización para ir cerrando estas brechas, o por lo menos ir en camino a cerrar estas brechas de desigualdades territoriales, ¿no? Donde gran parte de la población que no está en estos puntos, ¿verdad? De San Salvador, el área metropolitana, Santa Ana o San Miguel, se están viendo excluidos de muchos de los avances que la economía ha venido teniendo en las últimas décadas, ¿no? Y producto de eso son estas enormes brechas que existen. Entonces, en ese sentido también, cuando se habla de una apuesta económica, sea cual sea que la defina cualquier gobierno, es importante que esas apuestas económicas también no solo se definan de manera centralizada, sino que sean apuestas económicas que se construyan de la mano con la gente, de la mano con las comunidades. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va a revisar las estadísticas del Banco Central de Reserva y va a ver el Producto Interno Bruto, puchica, el Producto Interno Bruto creció 3.5% el año pasado, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, parece que las cosas van bien. Sin embargo, cuando uno desglosa las estadísticas del Producto Interno Bruto, se da cuenta que el sector agrícola, que ya de por sí es un sector que ha venido siendo tradicionalmente olvidado por los gobiernos, pero en los últimos 5 años no solo es que ha crecido poquito, sino que tiene una caída acumulada del 2%, ¿sí? O sea, ya no se está produciendo menos en el sector agropecuario de lo que se producía en el 2019. Y en el sector industria también hay una caída acumulada del 3.9% en los últimos 5 años. Entonces, si de los indicadores el sector agrícola y el sector industrial están cayendo, donde son sectores que tienen una alta concentración de trabajo, pues justamente eso nos permite ir explicándonos de por qué el aumento en la tasa de pobreza, ¿no? Porque por supuesto, si se está generando empleo en el sector industrial y en el sector agrícola, pero esos dos sectores están cayendo, pues la gente que estaba trabajando en estos sectores está quedando sin fuentes de medios de vida. ¿Cuál es la fórmula, digamos, propicia, corriendo en el tiempo, para que de alguna manera localista estos municipios se puedan volver productivos? Pueden ser las remesas, que tienen obviamente un impacto más directo, circunstancial, poder ocupar, porque ¿cómo llevar ese desarrollo a los municipios? ¿Cómo llevar trabajo? Eso es lo que de alguna manera representa un ítem práctico en todo esto, licenciado. Fórmula no existe. Eso es como preguntarle a alguien, dame una pastilla para bajar de peso. Fórmula no existe, ¿no? Sí, cualquiera que les diga pero un sí, camino debe llevarnos a eso. Cualquiera que te diga que tiene la fórmula para generar el crecimiento económico y tal, no es cierto. O sea, es como que te dijeran que tomate esta pastilla y con eso vas a adelgazar. Eso no es cierto. Ahora, ¿qué es lo que sí se puede hacer? Y dónde hay que empezar a trabajar. Es que creo que hay que cambiar un poco la visión. No se trata de llevarle trabajo a las comunidades. Hay que generar ese trabajo en las mismas condiciones de las comunidades. ¿Sí? O sea, las comunidades tienen muchas capacidades, hay tierra, lo que hay que generar es el acceso a estos mecanismos, el acceso a la tierra, el acceso a los insumos, el acceso a la tecnología, el acceso al financiamiento, el acceso a asistencia técnica, el acceso a capacitaciones. Ese es donde hay que trabajar el ecosistema, en generar los derechos de acceso para la gente, ¿sí? Para que en la medida que se pueda
una gestión pública, ir acercando a las comunidades, ir dialogando con las comunidades, ir construyendo con las comunidades, es donde podemos ir encontrando dinámicas diferentes que permitan impulsar el desarrollo de las comunidades. Por eso siempre decía que era importante el desarrollo de quién, ¿verdad? El desarrollo para quién. Ok, interesante. Una pregunta. Buenos días, Ernesto. Sumémosle el incremento desmedido de la población. Deberían de crear políticas, no confundamos con aborto, no sé, producción, por favor, con el aborto. Buenos días, dice, sumémosle el incremento desmedido de la población, deberían de crear políticas, no confundamos con el aborto, ¿no? O sea, quisiera entender un poquito mejor la pregunta, ¿no? Pero lo importante es hablar acerca del control de la población basado en una política que vuelva mucho más productiva, ¿no? Yo creo que aquí incluso hay que tener cuidado cuando hablamos de estos temas. Hay algo que se llama la ventana demográfica, que cuando tenemos la población generalmente tienen un pico donde la natalidad aumenta, pero luego ese pico comienza a reducirse en la medida que las sociedades y las economías van creciendo, esa natalidad comienza a reducirse. Claro. Y, eso implica que la dependencia, porque fíjate, el sistema de pensiones depende de que exista suficiente población joven para seguir manteniendo el sistema de pensiones en el mediano y largo plazo. Entonces hay que tener cuidado me quedo con el sabor quizás a ordenar un poquito más, aprovechando el vasto conocimiento que tiene usted en esta materia, porque yo creo que cuando uno se adentra a las localidades, reconocemos que hay una mano de obra de juventud, como usted muy bien lo dice, que está ahí esperando por una oportunidad, y eso lo podemos ver reflejado. Este servidor, cuando viaja al oriente del país, ve muchos jóvenes en las universidades, y eso llena de mucha satisfacción. Pero también creo que en el fondo uno se hace la pregunta, bueno, aquí está el reto para las autoridades, el de poder de alguna manera diseñar programas de reinserción de toda esa juventud preparada para esa ruta hacia el desarrollo. Yo creo que por ahí es importante, y este informe resalta aspectos muy, pero muy relevantes en esa materia que nos pueden permitir poco a poco ir conociendo cuál debe de ser la ruta para el desarrollo de ellos mismos. El tiempo lamentablemente se me fue. Yo quiero agradecerle que nos haya acompañado. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Un gusto estar aquí, acompañarte en el set, y a los amigos, amigas también que nos han estado escuchando. Vamos a ir a una pausa comercial. Uno de los grandes rubros también, que ha sido una de las apuestas últimas en materia de política de Estado, es el crecimiento turístico en el país. Vamos a hablar acerca de precisamente de actividades y el estado actual del turismo como rubro y su aporte en la economía, con la ministra del ramo. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros día lunes, el primer día lunes del mes de septiembre. Y qué bueno empezar también, no solo hablar de la lectura económica como la teníamos con nuestro anterior invitado, en la cual examinábamos precisamente este informe del PNUD y el énfasis de la situación económica localista, especialmente con los 44 municipios que ahora tiene nuestro territorio. Yo creo que es importante también, y en eso lo comentaba con él, el énfasis que hay en materia de desarrollo económico, y sabiendo de que el tema turístico es una de las grandes apuestas que se ha venido teniendo en los últimos años. Hoy me acompaña la ministra del ramo y quiero darle la más cordial bienvenida. Ministra, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. Mil gracias, Ernesto, por recibirnos siempre en tu casa. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando a través de la televisión y de redes sociales. Yo sé que la diáspora te ve muchísimo, así que un saludo a todos aquellos hermanos que están en todo el mundo viéndonos y pendientes de las buenas noticias que podamos traer a través del turismo. Bueno, voy a sumarme también para saludarlos, porque sí sé, de hecho me envían muchos saludos, gracias de corazón. Desde aquí también les envío un abrazo muy solidario,
muy lleno de ese orgullo como salvadoreños que somos. Aquí estamos. Bueno, ministra, qué buenas noticias me trae hoy, ¿eh? Bueno, aquí escuchando también a mi antecesor, la actividad económica a través del turismo está creciendo. Bueno, lo dicen las cifras. Nosotros a julio de este año recibimos 2.3 millones de visitantes y esto significa más de 2.223 millones de dólares en ingresos de divisas. Es una cifra récord que estamos teniendo en este año. Justamente tuvimos una reunión con el sector empresarial el día viernes con la ministra de Economía y también representantes de Bandesal, porque estamos también buscando qué opciones también le podemos ayudar a este sector, que en su mayoría son MIPYMES. Así que la verdad que sí estamos trabajando mucho. Este es el gran reto, el gran lindo problema ahora que estamos atrayendo más visitantes, es cómo fortalecer al sector turístico para que se genere un círculo virtuoso en cuanto al derrame económico en precisamente las localidades. Y sobre esto, contenta de contarte que esta semana pasada estuvimos inaugurando un centro comercial precisamente en Surcity La Libertad, un centro comercial denominado The Point, en donde vemos otro tipo de negocios. Por ejemplo, ya vemos ferreterías, ya vemos lavanderías industriales, porque como va creciendo precisamente toda la demanda que estamos teniendo en ciudades turísticas como La Libertad, como San Salvador, que es donde también se consolida todo el turismo que nos está viniendo, sobre todo de Estados Unidos y Canadá. Este nuevo centro comercial está ofreciendo también, aparte de esa diversidad de restaurantes, incluso ahí estuvimos con un hermano lejano que apostó todo y dijo: yo me voy a regresar a El Salvador y voy a retirarme en El Salvador con mi sueño de tener un restaurante. Entonces ahí nos estuvo comentando él sobre eso. También vamos a tener farmacias y también clínicas especializadas en esta zona, en este centro comercial. Además de eso también la primera pupusería suiza también va a estar ahí en este centro comercial. Ahí vemos algunas de las imágenes que estuvimos compartiendo con cada uno de los empresarios. También cafeterías, también, por ejemplo, vamos a tener un primer gimnasio que da diferentes tipos de clases especializadas para los niños y para los turistas internacionales que nos están visitando. Es decir, estamos viendo más servicios en toda esta zona. Esta semana también se va a inaugurar otro centro comercial ahí precisamente en Surcity La Libertad, porque también se está necesitando más oferta de cuanto de supermercados, también de otros servicios para tantas las gentes que vive ahí, o sea, las comunidades que vive ahí, como por ejemplo los turistas internacionales. Me decía, por ejemplo, el dueño de la farmacia, que le animó ver toda la gente que venía de La Libertad a San Salvador a tener cita, y ahora ya no van a tener que tener cita. También clínicas odontológicas, es decir, están acercando los servicios que generalmente solo vemos en San Salvador, ahí en ese destino turístico que está creciendo. Es decir, el turismo no solo implica, digamos, una tabla de surf, claro, no solo significa la mochila, salir, sino que también, paralelo a ello, todo un desarrollo, ¿no? Así es, y además se necesitan todos esos servicios. Entonces eso es lo que está generando, y todos los empresarios nos lo dicen. Es decir, gracias a que vienen más turistas, gente que también, incluso el turismo interno, ¿verdad? Entonces necesitamos más todos esos servicios para poder llenar toda la cadena de valor que tenemos del sector. También esta semana estaremos yendo al oriente del país, que yo sé que a usted le gusta muchísimo hablar del oriente del país. Precisamente. Porque ahí está mi ombligo, como dicen. Así es. Como decimos a buen salvadoreño, ahí está mi ombligo. En Usulután también va a haber otro centro comercial que va a dar otros servicios, y justamente estuvimos en el oriente del país y nos decían eso, ¿verdad? Sí. Es como no depender de, por ejemplo, San Miguel, que es otra de las ciudades que también tiene un poco descentralizando toda la actividad productiva para... Claro que sí, entonces, pero necesitamos que todos nos pongamos de acuerdo. Yo he escuchado ahora a la ministra de Economía en una entrevista y decía que precisamente todos estos sectores
que vienen resultando del incremento de turismo están creciendo también porque necesitamos más también innovación, tecnología. Por ejemplo, en este centro comercial hay también tiendas especializadas de tecnología porque los turistas internacionales vienen con sus aparatos también de tecnología que van a necesitar también cualquier cosa que les pase y poder estar atendiéndolos. Así que también desde el gobierno de El Salvador estamos trabajando para poder hacer infraestructura turística pública y prueba de ello es todo lo que estamos haciendo ya en el marco de la operación del préstamo del BID en el oriente del país con infraestructura turística pública. A ver, entiendo que hay 106 millones de dólares, ¿no? Así es. Para el oriente del país. Para el oriente del país, yo le invito a todos los empresarios del oriente del país, mira que estas son de las cosas, de las tareas encomiables que estamos haciendo, que participen, por ejemplo, en todos los procesos, en las licitaciones, a la gente. Encontrar empresas que estén conformadas en el oriente del país es uno de los retos que estamos encontrando, pero por eso estamos trabajando con todos los sectores, por ejemplo, para el sector construcción, ahí vamos a hacer, por ejemplo, en la parte del Cuco, el Esterón, malecones ecológicos, servicios y duchas públicas. Además de eso estamos capacitando el recurso humano de esta zona, que es otro de los grandes retos. Acabamos de estar en La Unión capacitando, haciendo el primer campamento de GastroLab, que tú sabes que es un programa que vamos con el Programa Mundial de Alimentos y en el marco de esta operación de préstamo con el BID, en donde estamos capacitando jóvenes en riesgo, incluso aquellos que quizás en su cabeza dicen aquí no encuentro futuro, me voy. Y tenemos la historia en La Unión de un caso súper particular que me comentaban los chicos encargados de GastroLab, que era un chico que se había querido ir para Estados Unidos y había quedado precisamente en la frontera de México, y el hermano le habla y le dice, mira, aquí hay una oportunidad para que tú puedas estudiar para su chef, y la convocatoria está al día. Se regresó, estudió, hizo todo el campamento, hizo todo el curso que damos de GastroLab y ahora ya tiene su propio emprendimiento y no se fue. Sí, y era justamente el énfasis, uno de los énfasis con los cuales conversábamos con el economista anterior, tomando como referencia este informe del PNUD, donde hablaba precisamente sobre el tema de oportunidades. Porque eso es lo que se necesita, ¿no? Y creo, sin temor a equivocarme, que cuando hablamos de este financiamiento de 106 millones de dólares para la zona oriental, para poder ejecutarlos en áreas turísticas, que creo que es una muy buena noticia, habría que medir los impactos y el énfasis que estos tendrían. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Pausa, 7:46 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con la ministra de Turismo, Morena Valdés, y qué bueno escuchar este tipo de, digamos, de historias, ¿no? De jóvenes que piensan y sobre todo también de salvadoreños que residen en el extranjero y que ahora están viendo al país no solo como aquella fuente nostálgica de ingresos, ¿no? Sino que también como parte de venir a terminar de cumplir su sueño americano, ¿no? Es increíble, bueno, fuera de cámara le contaba a usted cómo me impresionó también. A mí, como digo, siempre me impresionan las historias, por ejemplo, de este hermano lejano que todos sus ahorros, dijo, los voy a apostar y me voy a retirar con mi esposa y pongo un restaurante, así que los invito para que vayan a ese centro comercial. Ahí tenemos varios que hermanos lejanos que le han apostado a El Salvador, y me decía, yo veía las noticias, veía todo lo que se ha logrado en seguridad por el presidente Bukele, eso hay que remarcarlo, o sea, todos confían plenamente en todo lo que se ha hecho en cuanto al combate de la inseguridad, y por eso es que vienen a invertir. Entonces está esa confianza, también de los turistas internacionales nos vienen a visitar porque está esa confianza, y obviamente esto es lo que hace que hay un crecimiento económico en las localidades en donde se están desarrollando los destinos. Ahora bien, yo sé, y todo nuestro equipo sabemos que debemos de trabajar de la mano con los locales, con todas las instituciones de gobierno. Le agradezco a todas las instituciones del gobierno del presidente, porque si se necesita algo de salud, ahí está, si se necesita algo para de ser facilitadores de esa inversión, porque la vez pasada, no sé si con usted lo conversaba o con alguien, no sé si era la ministra de Economía, con María Luisa Jaén, lo hablábamos sobre la necesidad de establecer
mecanismos facilitadores para que el inversionista, lejos de venir a encontrar trampas burocráticas, si hablo trampas burocráticas, sea un facilitador, porque lo que viene es a generar empleo, generar inversión. Y eso precisamente, y también con la ministra María Luisa Ayen le mando un saludo. Sí, estamos trabajando de la mano como para también sentarnos con todos aquellos empresarios responsables. Hay todo un equipo también de parte tanto del Ministerio de Economía como el Ministerio de Turismo, que estamos trabajando también en conjunto con INVES. Desde la parte de turismo, Corsatur es la parte que ve como todo lo que tiene que ver con el empresario que ya está establecido. Estamos trabajando con toda la cadena de valor del sector, con restaurantes, hoteles, transporte turístico, guías turísticos, turoperadores, agencias de viajes, sitios recreativos. Es decir, estamos trabajando para que tengamos la información, fluya la información. Un saludo a todo el equipo de Corsatur, que sé que estamos trabajando para ello, además capacitando y especializando a nuestro talento humano, que ese es un gran reto que tenemos. Y de ahí está MITUR, que es el Ministerio de Turismo, que es el ente rector, que también estamos trabajando en conjunto con las otras instituciones, con toda la parte de gobernanza turística, con todo el desarrollo de todas las localidades turísticas. Y además está, recordemos ahora, el centro histórico, que está en la autoridad del centro histórico, que estamos trabajando precisamente en la atracción de inversión y el desarrollo turístico. Y obviamente también tenemos el Instituto Salvadoreño de Turismo, que lo felicito porque ayer precisamente lanzaban, ellos le llaman una nueva era de los buses alegres, cambiaron por completo la flota de los buses, y escuchaba solo de verdad satisfacción en los usuarios de estas excursiones que se hacían siempre, pero que ahora generalmente ya los usuarios decían, necesitamos buses nuevos, con aire, dos énfasis de lo que voy a comentar corriendo en el tiempo, que usted los ha adelantado, ministra. Una de ellas, sí, ayer, por cierto, en horas de la tarde tuve la oportunidad de pasar en el sector de Los Chorros, ya eso como a las 4 de la tarde, y me decía mi esposa, pero está súper lleno todavía, y creo que cierran a las 3 o 4, pues no era más temprano, creo. Estaba eso lleno, ¿no? En Los Chorros. Eso de verdad me alegra mucho por la diversión en la que la familia salvadoreña aprovecha cargar energía. Y el otro elemento que usted decía, centro histórico. Centro histórico que se ha convertido también en un polo muy atractivo, ¿no? También, por no decirlo, sus áreas de desarrollo comercial también integradas de la ciudad capital, ¿no? Así es, bueno, el centro histórico ahora está siendo el segundo destino más visitado. Bueno, primero siguen siendo las reinas del lugar, las playas, pero con todo esto que se ha trabajado en revitalización del centro histórico, la Vinaes, que ha sido de verdad un lugar turístico cultural, ancla que está haciendo que cada vez llegue más gente al centro histórico, el Palacio Nacional renovado, es decir, todo lo que estamos desarrollando en el centro histórico en conjunto con la Alcaldía Municipal de San Salvador, y conectando esto, bien importante, con otras zonas de la ciudad, como por ejemplo la zona rosa. Se han visto nuevas inversiones. Esta semana también, eso no creo que no lo habíamos hablado, se están inaugurando varias instalaciones en la nueva Torre Humana. También tenemos un moderno edificio como la Plaza Presidente en esta zona, y además muchos más edificios que se están construyendo y que se sigue viendo el auge, y eso seguramente lo dijo la ministra Ayen, del sector construcción. Es decir, y además se le está dando a los turistas, en donde vienen precisamente, por ejemplo, en toda la parte de la zona rosa, en donde tenemos varios hoteles, que es como donde más habitaciones tenemos concentradas, se les dan las opciones de los servicios que ellos demandan. Así que todos estos polos de desarrollo turístico es lo que están haciendo también que el sector turístico sea este pilar del Producto Interno Bruto, que año recién pasado llegamos a representar el 11% del PIB. Interesante, porque es ancla turística también para la capital, es importante. Ya usted resalta el tema del centro histórico y todas aquellas zonas también paralelas, como bien sitúa el tema de el desarrollo que está teniendo la zona rosa. Ahora también ya tiene un nuevo digamos, matiz con estas inversiones. Plaza Presidente, que es una preciosura, su centro comercial, el resto de inversiones que se hacen. En fin, yo creo que el país está dando pasos muy importantes y muy significativos en esta materia. ¿Cómo está fluyendo el tema del tráfico, especialmente cuando vemos cifras o estadísticas particulares de turismo,
de población turística que nos visita. Bueno, eso es importante. Hicimos una coordinación siempre con el Viceministerio de Transporte. Recordemos que este trabajo coordinado interinstitucional es clave y es lo que estamos haciendo también, porque estamos mejorando las conexiones a través también del MOP y del FOVIAL en estos destinos turísticos, y obviamente también nos apoyamos de los gestores de tráfico y estamos viendo de qué manera hay más opciones para ampliar la infraestructura vial. Es una de las cosas que estamos trabajando en conjunto. ¿Qué tienen los nuevos buses alegres? ¿Son nuevos? Son nuevos, precisamente, no sé si tienen el video por ahí que nos lo puedan apoyar. Sí, ahí están. O sea, si se recuerdan, antes eran buses que no tenían aire acondicionado. Esto ya es con aire acondicionado, también más cómodos, tienen también más espacios para que usted pueda disfrutar. Ahí está. Y obviamente para su viaje, ya sea al Cerro Verde, a Altos de la Cueva, en San Miguel, va a ser mucho más cómodo ir en estos buses. Exactamente. Y sabes que esto es una de las cosas que los usuarios nos habían pedido. Pues, ¿son buses privados concesionados? ¿Cómo? Estos son buses que el Instituto Salvadoreño de Turismo alquila precisamente para poder dar un mejor servicio, y obviamente también aquí hay una cadena de valor. Es operado por privado. Un privado, exactamente, exactamente. Eso es lo que estamos también haciendo, ¿verdad? Así como tenemos otros modelos de negocio parecidos, como por ejemplo, recordemos el hotel de montaña Cerro Verde, que es bien del Estado, pero que es operado por un privado, porque hay que decirlo que hay que dar como todo ese círculo virtuoso en cuanto al trabajo público y privado, y eso es lo que estamos haciendo también con este modelo de negocio con los buses alegres. Pero la verdad, ayer solo escuchábamos comentarios positivos y esperamos que así se mantenga. Obviamente sabemos que tenemos oportunidades de mejora. Muchos decían, pero vayan a más lugares, etcétera, que lo que pasa es que ya son como los lugares top que los usuarios siempre nos piden ir, pero obviamente se van a ir diversificando la oferta y se van a ir abriendo también otros lugares que tienen que ver con los parques y sitios recreativos de Listo. Porque usted bien, lo hemos conversado siempre, ¿verdad? La joya de la corona o la quinceañera, como decía, era la playa, pero también tenemos montaña, tenemos ríos, tenemos lugares muy preciosos. Vea, yo sí sigo creyendo que los municipios tienen mucho que dar, ¿verdad? Y si no lo dan todavía es porque no se ha despertado esa creatividad que a lo mejor deberían de tener a partir de sus autoridades. Eso lo conversábamos a la hora de estudiar el informe del PNUD, claro, ¿no? Que sobre tiene la que ver con los locales. Bueno, y por ejemplo, nosotros también estamos apoyando siempre que nos lo solicitan, y además estamos también muy enfocados en los destinos turísticos en donde sabemos que hay potencial y en donde se están fortaleciendo también a los empresarios y a los actores locales. Por ejemplo, este fin de semana pasado estuvimos en San Sebastián, en San Vicente, en el Festival de la Hamaca, que es una tradición nuestra. Entonces ahí estuvimos apoyando. Además vamos a estar apoyando también toda la tradición de los farolitos ahora en Aguachapán Centro. Incluso Aguachapán Centro va a ser capital por un día, precisamente porque ahí nace esta tradición. Así que estamos viéndole todo el panorama a todos aquellos destinos turísticos, no solo de la playa, sino que también de pueblos. El farolito, la fiesta del farolito, es bien importante que haya un plan de ordenamiento vehicular. Así es, ya estamos trabajando con el viceministro. Es una cantidad de vehículos que al final termina de alguna manera digamos como ensombreciendo, ¿no? Aquello, pero yo creo que es importante a manera de sugerencia plantear eso. Y una pregunta, y por cierto, ahí están las imágenes. Ahí estamos trabajando de la mano con los... Yo quiero felicitar a todos los empresarios que están conformando todos los comités de desarrollo turístico, que esto lo organiza desde la Corporación Salvadoreña de Turismo, porque de verdad están fortaleciendo todo eso. Por aquí no solo depende del gobierno, sino que también de todos los actores locales que estamos, y era lo que decía tu invitado anterior, que estamos trabajando en los destinos turísticos. Teníamos la pregunta ahí del hermano de Estados Unidos que hacían, para ponerla así, por lo menos dejar el énfasis de la intención que tenía productor. ¿Sí? ¿La tenemos? Parece que son son preguntas que van corriendo en el ítem, en el reel de la
de las redes sociales. Bueno, ahí está, 8 de la mañana en punto. Ministra, como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Ernesto. Invitar a todos los salvadoreños y a todos los que nos visitan, que este fin de semana tenemos muchas actividades y en la semana también, pero que no se pueden perder los farolitos. Es una tradición que viene de muchos años y que esta vez los empresarios y los actores locales han puesto mucho empeño para poderla hacer mejor. Así que ahí tenemos varias noticias en toda la semana para que estén pendientes de todas nuestras redes sociales. Así es. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero el día de mañana, siempre a la misma hora. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.